cuando les pregunte cuál es el bacilo gram positivo que produce meningitis en neonatos. Bueno, pues aquí se ubiquen ustedes en este cuadrito y se acuerden que es la Listeria monocitógenes. Cuando les digo, a ver, ¿cuál es el coco gram positivo, diplococo gram positivo que produce neumonía y meningitis en niños y adultos? Entonces ustedes ya saben que el único diplococo gram positivo aquí es el Streptococcus pneumoniae. Entonces, con ese motivo es que yo les pongo esta tablita para que cuando a ustedes el laboratorio tengan un paciente, les informe una tinción de Gram como preliminar antes de las 48 horas y les diga, en ese líquido cefalorraquídeo, doctor fulano, su paciente tiene un bacilo Gram negativo y es un paciente es un bacilo eh, en esa orina el paciente tiene un bacilo gram negativo y es una mujer de 25 años, ustedes piensen pues en una enterobacteria. Es con ese motivo, no es por molestarlos, pero ustedes tienen que empezar a, a tomar en cuenta esta tablita que está en la primera hoja de su guía. Por eso yo todas las clases pongo esto para que ustedes vayan familiarizándose. Les digo, a ver, ¿cuál es el coco gram positivo que produce meningitis? Me ponen Escherichia coli. Si estoy diciendo coco, tiene pues que terminar con coco, ¿no es cierto? Y cuando les digo, el Streptococcus agalactiae produce, y me ponen es un bacilo, o sea, no tienen la más mínima idea. Si supieran, si tuvieran interés en esta tablita, se dieran cuenta que es importante. Entonces, de aquí hemos avanzado todo. Hoy día vamos a avanzar el género Haemophilus, el género Brucella y Gardnerella vaginalis. Y terminamos con los bacilos gram negativos, que ha sido lo más grande que hemos avanzado. La próxima clase terminamos con esta tablita que tanto les molesta y que tanto les pongo todas las clases y vamos a avanzar el único género de cocos gram negativos, que es el género Neisseria, la próxima clase. Nos faltarían esta clase de acá, fuera de esta, ¿no? Nos faltarían esta clase para terminar la tinción de Gram y entramos a las bacterias que no se tiñen por la tinción de Gram. Entonces nos faltaría, este tema es uno, las que no se tiñen por Gram sino por Ciel-Nielsen están las micobacterias, 2. Las que no se tiñen por Gram ni Ciel-Nielsen sería el género Treponema, 3, que es donde está la sífilis, y 4, que sería el género Clamidia y Micoplasma. ¿No? Nos faltarían 4 temas fuera de este para terminar lo que es bacteriología. Entonces, hoy día vamos a avanzar género Haemophilus, Brucella y Gardnerella. El género Haemophilus tiene estas especies que tienen importancia médica. El Haemophilus influenza, el Haemophilus parainfluenza, el Haemophilus aegyptus y el Haemophilus ducreyi. De todos estos, el más importante y el que ustedes más van a escuchar es el Haemophilus influenza. Este Haemophilus influenza es importante productor de meningitis, sobre todo en niños de 3 a 5 años de edad. Pero gracias a la vacuna pentavalente que cubre 5 enfermedades, vuelvo a repetir yo creo que ya unas 20 veces, cubre difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B y meningitis producida por esta bacteria, por Haemophilus influenza. Para eso es la vacuna pentavalente. Entonces, por eso han disminuido los casos de meningitis. Luego tenemos sepsis, neumonías y epiglotitis. ¿No? Sepsis, neumonías y epiglotitis. Epiglotitis es una de las bacterias más importantes que produce esta enfermedad, ¿ya? Pero también produce neumonías. Entre las enfermedades más importantes, meningitis, neumonías y epiglotitis. La sepsis vendría a ser una consecuencia de las otras enfermedades como una infección ya generalizada terminal. El Haemophilus parainfluenza no es tan frecuente, produce infecciones respiratorias, también meningitis, endocarditis y sepsis. El Haemophilus aegyptus produce conjuntivitis, que es infección a nivel de los ojos. Dentro de las bacterias, una de las más importantes. Y este Haemophilus ducreyi lo vamos a ver más en infecciones, en práctica, en infecciones genitales, ¿no?
que produce el chancro blando, que es, chancro blando es una ulceración que aparece en los genitales, ya sea femeninos o masculinos, que es una ulceración múltiple o única, pero bien doloroso, y al tacto es blando. Que es un chancro, pero en la sífilis se llama chancro duro, que ya lo vamos a ver en foto. Entonces, aquí tenemos los cuadros clínicos producidos por estas bacterias. Un minutito, por favor. Entonces, aquí tenemos las infecciones producidas por el Haemophilus influenza, más importantes, como les decía, meningitis, la epiglotitis y la neumonía, son las más importantes a nivel del corazón, a nivel de las meninges y a nivel de la epiglotis. Ahora, también pueden producir otitis, pueden producir sinusitis por la proximidad que existe con las meninges, y también, como última, la bacteremia. El Haemophilus aegyptus, ya dijimos, conjuntivitis, y el Haemophilus ducreyi, el chancroide, ¿no? Que son los, aparecen los genitales y es el chancro blando, que ya dijimos. Hasta ahí está claro, chicos, el género Haemophilus con sus especies. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Vamos a empezar con el Haemophilus ducreyi. El Haemophilus ducreyi es el que produce una infección de transmisión sexual, como les decía, chancro blando, que aparece en los genitales. Chicos, este es un chancro, ¿ya? Es una lesión ulcerosa. Ulcerosa quiere decir como una herida. Ya ustedes han visto infecciones de piel y tejidos blandos en la anterior clase, ya saben lo que es úlcera. Pero en el caso de que sea chancro, tiene los bordes levantados y bien definidos. Ya, estos son los bordes bien levantados y bien definidos. Ya, bien redonditos, fíjense, ¿no? A diferencia del herpes genital, que también se presenta así, pero los bordes son irregulares y no son levantados los bordecitos, ¿ya? Esto es el chancro blando. Igualito es la sífilis. O sea, cuando ustedes tengan un paciente que venga con esta patología, ya sea hombre, como en este caso, o mujer que aparece en la vulva, van a ver estas lesiones. Son igualitas, la sífilis, que es el chancro duro, el primer estadio de la sífilis, o el chancro blando, que es el Haemophilus ducreyi, que es un bacilo gram negativo. La sífilis es una espiroqueta, no es bacilo ni es coco, es una espiroqueta, un espirilo, ¿ya? Pero es igualito, solamente que en la sífilis es chancro duro, porque a la palpación aparece duro y no duele, no es doloroso. En cambio, este chancro blando producido por Haemophilus ducreyi es bien doloroso y es blando. Y es si nosotros hacemos una tinción de Gram de esta secreción que aparece aquí en la úlcera, de este líquido, vamos a observar, estos son leucocitos, estos azules, y vamos a observar a este bacilo Gram negativo, que es el Haemophilus ducreyi. Si fuera sífilis, no vamos a observar este bacilo gram negativo. No vamos a observar nada. ¿Por qué? Porque es un espirilo que no se tiñe por la tinción de Gram. ¿Me he dejado entender, chicos? Sí, doctora. Ya. También puede aparecer en la vagina, fíjense acá, en la vulva, en la mujer, en el pene, en el hombre, pero fíjense, son estas lesiones con los bordes levantados. Y aquí puede tener un líquido que es el que se observa. Puede aparecer en la lengua, fíjense, este es un chancro en personas que practican sexo oral, con personas que están enfermas con el chancro blando, llamado también chancroide, se llama el chancro blando, se llama también chancroide. El chancro duro
es el primer estadio de la sífilis. Bueno, ya hemos hablado del chancro, de la Haemophilus ducreyi, que produce una infección de transmisión sexual llamada chancro blando o chancroide. ¿Estamos claros, chicos, hasta ahí? Sí, doctora. Sí, Ahora doctora. vamos a pasar a la Haemophilus influenza, que les he dicho, este es el más importante, el que más van a escuchar ustedes. También es un bacilo gram negativo, como vemos acá en la figura, y esta bacteria tiene 6 antígenos en su cápsula. O sea, hay Haemophilus influenza que tienen cápsula y hay otros que no tienen cápsula. Los que tienen cápsula se los clasifica con las letras del alfabeto. A, B, C, D, E, F, ¿no? Esos son los que tienen cápsula. Y el serobar B, el serotipo B, es el más aislado de los casos humanos. Por eso es que la vacuna pentavalente está hecha con Haemophilus influenza serotipo B, que tiene cápsula. Y al tener cápsula, ustedes saben que son los que más, son invasivos porque no pueden ser fagocitados. ¿Cuáles cuadros clínicos produce la Haemophilus influenza? Ya dijimos, al principio dije, cuando hablé de este cuadro de acá, dijimos que estos son los cuadros más importantes de la Haemophilus influenza. Meningitis, sepsis, neumonías, epiglotitis. Ya hablamos de la Haemophilus ducreyi, ¿no? Entonces ahora estamos entrando a hablar de la Haemophilus influenza. Entre las infecciones más importantes, la meningitis, pero de esto nos protege la vacuna pentavalente, también la neumonía, la epiglotitis y otras infecciones importantes como puede ser la osteomielitis, la artritis séptica, ¿ya? Estas infecciones son producidas por bacterias de Haemophilus influenza con cápsula, ¿ya? Esta bacteria se disemina por la sangre produciendo bacteremia y se disemina a otros sitios del organismo produciendo una enfermedad invasiva. Entonces, podemos decir que esta Haemophilus influenza se divide en varios serotipos, de los cuales unos son con cápsula y otros son sin cápsula. Los que son con cápsula producen infecciones más graves, como por ejemplo la epiglotitis, la meningitis, la neumonía, la celulitis, que ustedes ya saben que es una infección de piel y tejidos blandos. En cambio, las cepas no capsuladas producen infecciones menos graves, como ser la otitis media, la bronquitis. Aquí tenemos cómo ingresa estas cepas no capsuladas de Haemophilus influenza a través de la vía respiratoria y se distribuye por el aparato respiratorio hacia el tracto respiratorio inferior. Estas son las cepas no capsuladas, produciendo otitis, produciendo sinusitis, pueden producir traqueobronquitis e incluso neumonía. En cambio, aquí fíjense cómo ingresan estas cepas que no tienen cápsula, ¿no? Entonces, ya vimos que los cuadros clínicos más importantes son estos, ¿no? La otitis y la epiglotitis, sobre todo en los niños. Otitis, sinusitis, faringitis. La epiglotitis es la infección más importante en los niños, donde aparece a nivel de la epiglotis un edema eritematoso, o sea, rojo. Algunos libros dicen que aparecen en forma de frambuesa y el niño tiene dificultad para respirar. Los niños entre 3 a los 8 años de edad aparece la epiglotitis. Entre las infecciones más importantes también está la meningitis, que ya hemos dicho que el serotipo capsulado y el serobar P es el más importante. En los niños de 3 meses a 7 años de edad, tuviendo una mortalidad del 12%. Pero en este caso ya estas enfermedades han sido disminuidas debido a la vacuna pentavalente.
También produce celulitis en la cara, sobre todo después de una infección respiratoria. Otras infecciones que puede producir son neumonías secundarias a una gripe, o en los ancianos pueden producir bronquitis crónica, sobre todo en aquellos fumadores. Aquí tenemos los cuadros clínicos. La más importante se ha visto que es la meningitis, después viene la epiglotitis, después viene la neumonía, osteomelitis, artritis, celulitis y por último todos terminan en una bacteremia. Aquí tenemos la meningitis precedida por signos y síntomas de infección respiratoria superior, una infección a nivel de las meninges en niños que no han sido vacunados con la pentavalente. Aquí tenemos la epiglotitis, fíjense, esta es una epiglotis normal y cuando se inflama tiene el aspecto de frambuesiforme, entonces se inicia repentinamente, el paciente tiene fiebre, inflamación de la laringe, aparece con ronquera, tos apagada y tiene un estado de postración que avanza rápidamente en 24 horas, lo cual dificulta su respiración y se escuchan ruidos en la inspiración. Luego tenemos la celulitis, que aparece generalmente, ya dijimos, en la cara, es una celulitis facial, donde el paciente tiene fiebre, irritabilidad, inflamación de color azul rojiza. El paciente tiene fiebre y puede presentarse bacteremia por alguna de estas causas. Y ya dijimos que las cepas que no tienen cápsula pueden producir infecciones más leves como la otitis, bronquitis crónica, conjuntivitis. La neumonía es una de las infecciones más importantes. Fíjense, aquí tenemos los pulmones limpios y cuando está con infección por Haemophilus influenza se llenan de pus, ¿no? Y esa es la flema que se expulsa en un paciente que tiene esputo. También otra forma de diagnóstico auxiliar es la radiografía, que es mucho más importante, ¿no? Y aquí tenemos la otra infección importante, que es la meningitis, ¿no? Que ya dijimos varias veces, que ya dijimos los signos y síntomas de una meningitis en la anterior clase. Bueno, en todas estas infecciones por Haemophilus influenza, el reservorio siempre va a ser el ser humano enfermo, que va a eliminar a través de sus gotitas de saliva la bacteria y va a ingresar por vía respiratoria. Los factores predisponentes van a ser la edad, generalmente los niños de 3 meses a 7 años y los ancianos, sobre todo aquellos ancianos que fuman, siendo la nicotina un excelente caldo de cultivo para hacer bronquitis crónicas, ¿no? La presencia de otros cuadros generales, por ejemplo, pacientes con diabetes o pacientes que tienen alguna infección respiratoria. La época del año generalmente es en invierno o en primavera y la vía de transmisión ya dijimos que es aérea. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ante la sospecha de cualquiera de estas infecciones, ustedes como médicos, si es una faringitis o una epiglotitis, hay que tomar una muestra del exudado faríngeo. Si es una neumonía o bronquitis, lo del esputo. Si es una otitis, secreción de oído. Si es una celulitis, hay que hacer una punción del absceso. Si es una meningitis, el líquido cefalorraquídeo, y si es una sepsis, sangre, ¿no? Se hace el examen directo, las tinciones de Gram y de Ziel-Nielsen, buscando leucocitos polimorfonucleares, y en la tinción de Gram, como vemos acá, vamos a ver bacilos Gram negativos de Haemophilus influenza. El medio de cultivo en el cual se siembra es el agar chocolate, que es este que se llama chocolate porque tiene el color de un chocolate, ¿no? El tratamiento va a ser con ampicilina y con cloramfenicol, que son antibióticos que llegan muy bien, sobre todo en los casos de meningitis, llegan muy bien a la barrera y traspasan muy bien la barrera hematoencefálica. Bueno, como profilaxis, vuelvo a repetirles por no sé cuántas veces ya, la vacuna pentavalente. En 3 dosis, la primera dosis a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, y la de refuerzo a los 12 o 15 meses de edad.
¿no? Esa es la vacuna pentavalente para Haemophilus influenza, para meningitis producida por Haemophilus influenza serotipo B. Y la quimioprofilaxis quiere decir si hay un niño que está en su casa con alguna infección de las que acabamos de decir por Haemophilus influenza, a los que están sanos, para que no se enfermen, se hace quimioprofilaxis con rifampicina vía oral. Bueno, eso sería género Haemophilus. ¿Tienen alguna pregunta del género Haemophilus? Doctora, y el género, bueno, el Aegyptus y la Parainfluenzae, ¿Qué cosa? no lo vamos a tocar, ¿no? Dijo usted que el Aegyptus causa conjuntivitis y el Parainfluenzae infecciones respiratorias, meningitis, sepsis, endocarditis. Por eso, pues ya les dije Sí. eso. El Ah, Haemophilus aegyptus produce conjuntivitis. Creo que saben lo que es una conjuntivitis, ¿no? sí, Y el Haemophilus para influenza produce meningitis, endocarditis y sepsis. gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Está claro? Sí, doctora, está bien. Bueno, entramos entonces al género Brucela. Es otro bacilo gram negativo que produce una enfermedad llamada brucelosis. No sé si ustedes han escuchado hablar de la brucelosis. Más se presenta en los animales, ¿no? Y de los animales viene al hombre. ¿Qué se llama esa enfermedad que viene del hombre a los animales? ¿Zoonótica, doctora? Antropozoonosis, chicos. Hemos avanzado ya varias enfermedades que son antropos, que producen antropozoonosis. Antropo viene de hombre y zoonosis viene de animales. Antropozoonosis, ya lo he dicho muchísimas veces, cuando hemos avanzado listeria, cuando hemos avanzado Bacillus anthracis. Hasta ahora no nos podemos recordar. Existen 4 especies. Brucella melitensis, que viene de las vacas, Brucella abortus de las cabras, Brucella suis de los cerdos y Brucella canis de los perros. Bueno, seguimos en los bacilos gram negativos, ¿no? Vuelvo a poner el cuadrito. Hemos avanzado a Haemophilus y ahora estamos entrando al género Brucella. Esto es antropozoonosis. Viene de los animales al hombre. Es un bacilo gram negativo. Dependiendo del tipo de Brucella, es la brucelosis humana, que es la que interesa a ustedes médicos, pero tienen que saber por epidemiología que es a consecuencia de una brucelosis en los animales. Ahí está la fuente de infección, ¿no? En los animales. Por eso se llama antropozoonosis, ¿ya? ¿Cómo se produce la infección? Viene de los animales enfermos y puede ingresar al hombre por varias vías, igual que la listeria, a través de una herida del hombre en la piel, por eso es una enfermedad profesional. Es más común en los ganaderos, en los veterinarios, en los de los carniceros que tienen contacto con los animales, ¿no? Aquí tenemos una herida en la piel. Los que tienen una herida en la piel a través de comer los alimentos de estos animales enfermos, a través de la respiración también vía aérea y a través de la vía conjuntival, o sea, al salpicar, ¿ya? Estas son las vías de entrada a la persona sana. Estas son las vías de entrada. Entonces, ingresa la bacteria a los ganglios linfáticos, donde esta bacteria son fagocitados por los macrófagos, que son nuestras defensas. Pero aquí puede suceder 2 cosas. Un momentito, por favor, ¿ya?
Entonces, aquí puede suceder dos cosas. Una vez que son fagocitados por los macrófagos, entonces aquí son destruidas las bacterias y entonces sería el fin de la infección, cuando tenemos buenas defensas. Entonces, nuestros policías del organismo, que son los macrófagos, destruyen a estas bacterias y sería el fin de la infección. Pero cuando no tenemos buenas defensas y la carga bacteriana es demasiada, y muchas bacterias, estas logran sobrevivir en los macrófagos y es más, se multiplican y entonces pasan a la sangre, produciendo una bacteremia con una brucelosis aguda. Y a través de la sangre, ahí estoy resfriada, chicos. Cada rato tengo que... Y a través de la sangre pasan hacia los huesos, ¿no? Pasan a los huesos, a las articulaciones y al hígado, produciendo ya una brucelosis localizada, ¿no? Produciendo una lesión anatomopatológica llamada granuloma, donde están los polimorfonucleares, linfocitos y células gigantes. Cuando hacemos una anatomía patológica, entonces vamos a ver esos granulomas que están llenos de estas células gigantes, ¿no? Y entonces, ¿cómo sabemos que el paciente tiene brucelosis? Ya saben que ustedes que un diagnóstico de una infección se establece en base a 3 parámetros fundamentales, que son la clínica, la epidemiología y el laboratorio. Lamentablemente en esta enfermedad, la clínica es bien inespecífica, no tiene signos y síntomas claros. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a dar un diagnóstico de brucelosis? La epidemiología y el laboratorio. Cuando nosotros tenemos un paciente que tenga ganglios inflamados, fiebre de origen desconocido, que no se dé el lugar de la infección, tenemos que preguntar si es un paciente que viene del campo o si está en contacto con animales. Ese es un signo epidemiológico importantísimo, ¿no? Porque es un problema médico, porque se enferman los humanos, sanitario, pero también económico, porque se pierde mucho dinero en el ganado que se muere al estar con esta enfermedad. Y hemos dicho que nos viene de las cabras, la brucela abortus, la brucela de las ovejas, de los cerdos, la brucela suis, y de las vacas, la brucela melitensis, ¿no? ¿Cómo sabemos entonces decir si es un paciente que está en contacto con estos animales? Y si estos animales mueren, ¿cómo se sabe que estos animales están enfermos? Porque presentan orquioepididimitis. ¿Qué significa esto? Inflamación de los testículos. En los animales, estoy hablando en los animales machos. Y las hembras presentan mamitis, las mamas inflamadas, y cuando están preñadas, entonces se puede producir el aborto en las hembras. ¿Y cómo es la clínica del paciente, no? Después de un periodo, y hemos dicho que es totalmente inespecífica, entonces después de un periodo de incubación que varía de 5 días hasta varios meses, en promedio unas 2 semanas, va a aparecer un periodo prodrómico, ¿no? Un periodo prodrómico en la fase febril. Periodo prodrómico, ya saben ustedes qué es, ¿cierto? ¿Qué es periodo prodrómico, chicos? Aparición de signos y síntomas inespecíficos. Muy bien, al inicio de cualquier enfermedad hay un periodo prodrómico, aparición de signos y síntomas que no son claros, son totalmente inespecíficos, que nos pueden hacer confundir con cualquier otra enfermedad. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial. El paciente empieza con escalofríos, fiebres, cefalea, artralgias, mialgias, a veces diarreas, y a veces solo un malestar leve, mialgia, cefalea, dolor de nuca y con aumento de temperatura.
Entonces, cuando el paciente se presenta así, puede ser inicios de un resfrío o de una gripe o de cualquier infección viral, pero sin embargo puede ser inicio de una brucelosis. Después de la fiebre, ya el paciente presenta falta de apetito, es decir, anorexia, por lo cual pierde peso. Dolor abdominal, articular, continúa la cefalea, el dolor de espalda, debilidad, irritabilidad, insomnio, depresión e inestabilidad emocional. Aparece esplenomegalia, adenopatías, es decir, el vaso está grande, el hígado grande, y aparece sobre todo las adenopatías, los ganglios inflamados. Entonces, estos ya son con negrilla, ya son signos medios específicos, aunque no tanto de una brucelosis. Si es un paciente que viene del campo y está en contacto con animales, y si ustedes les preguntan si los animales han muerto o están con alguna de esas enfermedades que dijimos, orquiopididimitis, el macho, mamitis, o abortos a repetición, la hembra, podemos sospechar de una brucelosis. ¿Cómo la confirmamos, chicos? Laboratorio. Con Laboratorio. el laboratorio. Entonces aquí el laboratorio pesa mucho, ¿no? El laboratorio, porque la sintomatología en la brucelosis humana es totalmente polimorfa. Algias y fiebre, astenia, ya dijimos, osteoartritis, ¿no? Puede volverse crónica con artralgia, es decir, dolor de las articulaciones, parestesias, o tener infecciones asintomáticas. Entonces, el laboratorio es el único, pero para eso nosotros pues tenemos que saber, tenemos que tener idea de lo que es una brucelosis, ¿no es cierto? Tenemos que tener idea de la parte clínica, la parte epidemiológica, para saber y tener sospecha de que existe esta enfermedad y que nos puede venir de los animales. Entonces, ¿qué pedimos? Como es una infección generalizada, va a la sangre. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? Un hemocultivo, cultivar la bacteria de la sangre. Y cuando son infecciones localizadas, podemos sacar líquido cefalorraquídeo, pus o cualquier otro líquido biológico, pero generalmente lo que más pedimos como diagnóstico directo, buscando a la bacteria, es el hemocultivo. Ahora, como diagnóstico indirecto, es decir, buscar anticuerpos, no al antígeno, no a la bacteria. Directo ya saben que es buscar al microorganismo. Indirecto es buscar los anticuerpos que produce esta bacteria sacando sangre al paciente. El tratamiento de la brucelosis es a través de antibióticos como tetraciclina, cloranfenicol, sulfatrimetopril en un tratamiento empírico, ¿no? Son resistentes a los betalactámicos, pero si logramos cultivar del hemocultivo, vamos a hacer un tratamiento más específico con antibióticos que son para estas bacterias, ¿no? La epidemiología ya dijimos que viene de los animales, por eso es una antropozoonosis. Las vías de infección ya dijimos que son varias, por vía oral, al comer alimentos o sus productos de estos animales, ¿no? La carne o la leche o el yogur, ¿no? La transmisión puede ser de persona a persona. Las vías por inhalación de material infeccioso o por contacto directo con las secreciones y excreciones de los animales infectados. Vuelvo a repetir, es una enfermedad profesional. Estas personas que trabajan con animales son las más propensas. Profilaxis, bueno, lucha adecuada contra la enfermedad en los animales y saneamiento de productos de origen animal. Hay vacunas para el animal, para el ganado bovino, para las cabras, hay que vacunar a estos animales. Bueno, eso sería brucela. ¿Hay alguna pregunta sobre brucela? Chicos, ¿hay alguna pregunta sobre brucela? No, doctora. Todo claro, doctor. Ya.
Bueno, entonces ahora vamos a avanzar Gardnerella vaginalis. Es también el último bacilo gram negativo que vamos a ver, que produce vaginosis bacteriana, es decir, una infección en los genitales, sobre todo de la mujer, que se caracteriza porque presenta secreción en la vagina, como estamos viendo acá en la figura. Pero no es secreción como estamos viendo acá, blanca. Es una secreción blanco tirado a grisáceo, ¿ya? No es blanca. Cuando vemos secreción así blanca como la leche, conocen la leche, ¿no es cierto? Sí, doctora. Sí, No doctora. saben qué es el color blanco. Es que ustedes mucho confunden el blanco con el transparente. El transparente es el agua. El blanco es esto, la leche, ¿ya? Entonces, normalmente una mujer puede tener una secreción, pero escasa y transparente. Cuando ya aparece un líquido que tiene color y que tiene olor y que es en mayor cantidad, ya se sospecha de una infección llamada vaginitis o vaginosis, ¿ya? En el caso de la Gardnerella, la secreción no es blanca, como estamos viendo acá, es blanca grisácea, es más gris y menos abundante, ¿ya? Algunas personas, mujeres, tienen Gardnerella vaginalis como microbiota vaginal, pero en muy pequeña cantidad. Pero en ocasiones se multiplica esta bacteria y por alteraciones de la flora vaginal puede producir vaginosis bacteriana. Se calcula aproximadamente 1 de cada 3 mujeres ha sufrido, dice alguna vez en su vida, sin tener relaciones sexuales, una vaginosis bacteriana. Esta no es una infección de transmisión sexual. Esta es una infección que hasta en las niñas puede aparecer porque es microbiota en muy pequeña cantidad en algunas mujeres. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Cuando hay infección por esta bacteria que se llama Gardnerella vaginalis, se presenta la secreción no muy abundante, blanca grisácea, pero muy fétida, es decir, con un olor a pescado, ¿ya? Abundante grisácea. Y ese olor a pescado en el laboratorio se siente más todavía cuando se le agrega una gotita de hidróxido de potasio al 10%. Al agregarle esa gotita, entonces hay un olor a pescado que se llama el test de aminas, es lo que hacemos en el laboratorio, y se dice puede ser Gardnerella vaginalis. Le tomamos el pH a esa secreción vaginal y es un pH ácido. La mujer siente prurito, es decir, escozor, ¿ya? Y cuando hacemos una tinción de Gram de esa bacteria, vamos a observar las células guía o llamadas también células clave. ¿Cómo son esas células guía? Fíjense, estas son células epiteliales del epitelio vaginal de descamación. Entonces, fíjense cómo son los cocobacilos, aparecen tachonando las células epiteliales, tachonando, o sea, ¿qué significa tachonando? Dentro de las células epiteliales se llena de bacilos bien pequeñitos. Entonces, cuando el laboratorio a ustedes les informe en una secreción vaginal presencia de células guía o células clave, test de aminas positivo, ¿qué quiere decir? Olor a pescado. Ustedes van a pensar en Gardnerella vaginalis. ¿Está claro, chicos, lo que les digo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ustedes no tienen Sí, que doctora. ver estas células guía. A ustedes el laboratorio les va a informar. ¿Está claro? Sí, doctora. Ya. Entonces, hoy día hemos avanzado los últimos 3 bacilos gram negativos. El género Haemophilus, donde el más importante es el Haemophilus influenza, donde está la vacuna pentavalente, que produce meningitis, epiglotitis y neumonía entre las más importantes. Haemophilus aegyptus, conjuntivitis.
el Haemophilus ducreyi, que produce el chancroide o chancro blando, entre los más importantes del género Haemophilus. Hemos visto el género Brucella, la Brucella melitensis abortus suis, entre las más importantes, que es una antropozoonosis que viene de los animales, a través de varias vías pueden ingresar al organismo humano, puede ser al comer sus alimentos o sus productos, al inhalar a través de una herida. Por eso es una enfermedad profesional en personas que están en contacto con animales, pero sus signos y síntomas son totalmente inespecíficos, por eso la clínica no es importante. Lo más importante es la epidemiología y sobre todo el laboratorio, donde ustedes deben pedir un hemocultivo, que es lo más importante porque es una infección generalizada. Cuando sospechan de esta enfermedad en un paciente que tiene relación con animales, preguntándoles si esos animales han tenido orquioepididimitis o mamitis, ¿no? Y por último tenemos a la Gardnerella vaginalis, que produce vaginitis. No es una infección de transmisión sexual, puede aparecer en personas, hasta en niñas que no tienen relaciones sexuales, porque es microbiota en algunas personas en pequeña cantidad, pero cuando prolifera puede producir infección, produciendo una secreción blanca grisácea escasa, con olor a pescado al hacer el test de aminas, y que en la tinción de Gram se observan las células guía o células clave. El tratamiento de esta vaginosis o vaginitis bacteriana producida por Gardnerella vaginalis es un antibiótico llamado metronidazol o derivados imidazólicos. No es necesario hacer antibiograma. No está estandarizado el antibiograma para la vaginosis por Gardnerella vaginalis, ¿ya? El metronidazol o derivados imidazólicos como el tinidazol también se puede utilizar para esta bacteria en óvulos o en tabletas, ¿ya? También este metronidazol se utiliza para bacterias anaerobias, también se utiliza para parásitos como las amebas, ¿no es cierto? Doctora, una pregunta. ¿Ese signo que usted dijo sería la leucorrea? Leucorrea significa secreción vaginal. Eso significa leucorrea. Líquido que sale por la vagina. Pero no es la causante solamente la Gardnerella vaginalis. Aquí solamente hemos visto Gardnerella vaginalis. ¿De verdad? Tu micrófono, compañero. Vengo mañana y bendigo su atención, pues entonces. Vengo mañana a bendecir su atención. A poner. Por eso, pues. Elder Mario, tu micrófono está encendido. Señor Eder Mario Vidal Jordán, por favor, en otra, si es que usted no quiere escucharme, no entre a clase, pero no perjudique a sus compañeros. Por favor, yo le voy a poner falta hoy día. ¿Ya? Le voy a poner falta hoy día porque está perjudicando la clase. Me molesta que yo aquí explicando y usted aquí en otra cosa, ¿no? No entre a clase, por favor, señor. Yo igual le voy a poner falta y usted sálgase de la clase. Bueno, les decía, leucorrea significa salida de líquido por la vagina, pero no se debe solamente a Gardnerella vaginalis. También pueden producir la cándida, que es un hongo. También puede producir la tricomona vaginalis, que es un parásito. También pueden producir las enterobacterias, como la Escherichia coli en los niños. Pero cada una de estos microorganismos producen secreciones vaginales, o sea, leucorrea, de diferente color, aspecto, que nos hace tener una idea del microorganismo que vaya a ser, ¿ya? Eso lo vamos a ver bien claro en práctica cuando avancemos infecciones genitales. ¿Qué es lo que se está avanzando esta semana en práctica? Líquido de punción avanzamos al D1 ahora. A líquidos de punción, sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Disculpe, doctora, hoy va a tomar lista para todos, tanto al SEMA. No voy a tomar lista a nadie, chicos. No voy a tomar lista a nadie hoy día. ¿Ya? Pueden salirse. Ah, claro, muchas gracias, doctora. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hola, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctorita.